Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Te despiertas con una sensación extraña. En el sueño de anoche apareció alguien que ya no forma parte de tu vida. Una amistad de la infancia, una expareja, un familiar lejano. Puede que hayan pasado años sin pensar en esa persona y sin embargo, allí estaba, en medio de un sueño vivido, como si nunca se hubiera marchado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene algún significado psicológico o se trata solo de ruido cerebral sin sentido? Una de las funciones principales del sueño es la consolidación de la memoria emocional. Mientras dormimos, especialmente durante la fase REM, el cerebro repasa recuerdos, los reorganiza y los archiva en distintas redes neuronales. Pero no lo hace de forma neutral. Elige, prioriza, mezcla y reconfigura en función de nuestras emociones. Así, personas que ya no están presentes en tu vida, pero que dejaron huellas emocionales importantes, pueden reaparecer como parte de este proceso. No es tanto que las extrañes, sino que tu cerebro las reconoce como nodos clave en tu mapa emocional. Y al soñar, esas conexiones se reactivan momentáneamente, sin que tú lo controles conscientemente. Estos procesos no solo explican por qué soñamos con figuras del pasado, sino también por qué esas imágenes suelen ir acompañadas de emociones intensas como alegría, tristeza, enojo o nostalgia. El cerebro está usando esas figuras como vehículos simbólicos para reorganizar y metabolizar emociones pendientes, del mismo modo en que un director elige actores específicos para interpretar una escena con mayor profundidad emocional. Esta especie de reconstrucción emocional puede ser vista como un mecanismo de autorregulación y es que nos ayuda a darle sentido a vivencias pasadas, dotándolas de nuevos significados o reinterpretaciones que acompañan nuestro proceso de desarrollo personal. En neurociencia se ha documentado lo que se llama la reactivación espontánea de memorias latentes. Son recuerdos o rostros que no hemos pensado en mucho tiempo, pero que pueden volver a surgir en sueños si alguna experiencia reciente los estimula indirectamente. Por ejemplo, si visitaste un lugar parecido al colegio donde estudiaste, puede que esa noche sueñes con un viejo compañero de clase. O si escuchaste una canción de una época específica, tu cerebro puede recuperar personajes que estuvieron activos emocionalmente en ese momento. A veces ni siquiera somos conscientes del detonante, porque puede ser tan sutil como un olor, una frase, una postura o un color, estímulos que reactivan asociaciones neuronales profundamente arraigadas. La mente es asociativa por naturaleza, trabaja conectando ideas, rostros y emociones, y el sueño, lejos de ser una historia lineal, es más bien un cóctel de señales, conexiones y significados cruzados que reflejan la complejidad del cerebro humano. Incluso puede mezclar tiempos, lugares y personas en escenas imposibles, precisamente porque está operando en un estado de libertad narrativa total, sin la censura de la lógica consciente. Pero, ¿y si la persona nos hizo daño? El papel de los sueños de la integración también es muy interesante. A menudo, los sueños con personas del pasado no son felices. Pueden despertar nostalgia, tristeza, ira o confusión. En estos casos, es probable que el sueño esté cumpliendo una función de integración emocional, es decir, tu mente está tratando de digerir o cerrar experiencias no resueltas, integrándolas poco a poco en tu narrativa psicológica. Según investigadores del sueño como Rosalind Cartwright o Matthew Walker, los sueños funcionan como una especie de psicoterapia nocturna natural. Permiten revivir una emoción, pero de forma simbólica y segura, sin consecuencias reales. Al hacerlo, el cerebro puede ir desactivando el peso emocional de ciertas experiencias, como si les quitara carga poco a poco. Esto es particularmente común en personas que han vivido pérdidas, rupturas sentimentales o conflictos no resueltos. En lugar de repetir conscientemente la experiencia, el sueño permite simular un cierre, ofrecer otra perspectiva o simplemente recrear la escena desde un lugar diferente. En muchos casos, después de soñar reiteradamente con alguien doloroso, las emociones relacionadas se vuelven más manejables o incluso desaparecen. También puede haber una función anticipatoria. El cerebro ensaya posibles reacciones emocionales para momentos futuros similares. En este sentido, el sueño se convierte en una herramienta de aprendizaje emocional.
Una idea equivocada muy común es pensar que soñar con alguien del pasado significa que deseas volver a esa etapa o a esa persona, pero no necesariamente. En muchos casos se trata de una señal de avance. Soñar con alguien que te dolió y ya no sentir lo mismo es un indicio de que estás sanado y que tu sistema emocional se está reorganizando. Además, los sueños a menudo reformulan el pasado. Puede mostrar a alguien en otro contexto, con una actitud distinta o simbolizar aspectos de ti mismo que asocias a esa persona. Así, soñar con un ex no significa que lo eches de menos, sino que hay una parte de ti que necesita integrar aquella experiencia como parte de tu crecimiento. También puede ocurrir que esa figura represente un deseo no relacionado con la persona real, una necesidad de afecto, una búsqueda de aprobación o un miedo antiguo que todavía habita en ti. En este sentido, el sueño no se refiere tanto a esa persona, sino a lo que ella simboliza para tu inconsciente, un eco emocional que sigue resonando. El cerebro, al soñar, puede incluso estar haciendo pruebas sobre cómo te sentirías al reencontrarte con alguien o enfrentar una emoción reprimida, pero todo ocurre en un espacio seguro, controlado por tu subconsciente. Otra explicación científica tiene que ver con cómo el cerebro arma rostros en sueños. En realidad, no puede inventarlos desde cero. Usa caras ya vistas. Por eso, incluso cuando sueñas con desconocidos, probablemente estés mezclando rasgos de personas que viste en la calle, en redes o en televisión. Cuando el cerebro necesita un actor para representar una emoción o escena, recurre a su base de datos visual y emocional. Y si la situación onírica necesita transmitir intensidad, elige rostros con peso emocional reconocido, aunque ya no formen parte de tu vida consciente. También se ha estudiado que el cerebro sueña con personas que tuvieron algún impacto sensorial fuerte, una mirada intensa, una voz grave, una risa particular, un olor distintivo. Esos pequeños anclajes perceptivos pueden activar la memoria de forma poderosa, incluso después de años de silencio. Y si el cerebro necesita representar un conflicto, una escena de afecto o una contradicción interna, podría acudir a esos rostros como atajos emocionales. Ese uso simbólico no siempre busca sentido literal, puede ser simplemente funcional, usar una cara que ya tiene carga emocional para representar algo más profundo como una parte tuya que aún estás descubriendo. Soñar con alguien del pasado no significa necesariamente que te estés quedando estancado. En muchos casos es lo contrario. Estás en una etapa de cambio y el cerebro reactiva viejas piezas para reconfigurar tu presente, como si estuviera editando un archivo personal antes de seguir escribiendo el siguiente capítulo. Esto es especialmente común cuando estamos tomando decisiones importantes, iniciando una nueva relación, mudándonos de ciudad o reflexionando sobre quiénes somos. El cerebro, en su afán por dar coherencia a la identidad, acude al pasado para contrastarlo con el presente, no porque quiera volver allí, sino porque necesita integrar lo vivido en la narrativa actual. Verlo así puede ayudar a quitarle dramatismo a estos sueños. No son augurios ni retrocesos, sino procesos naturales de consolidación emocional y reequilibrio interno. A veces, para seguir adelante, el cerebro necesita revisar dónde estuviste. Revisar no es retroceder, es ordenar. Y si un rostro del pasado vuelve a aparecer esta noche en tu sueño, no lo rechaces ni te culpes. Quizá no es que estés mirando atrás, es que tu mente está poniendo en orden su historia para que puedas seguir escribiendo el futuro con más claridad, menos peso y mayor conciencia. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.